noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que a continuación les va a ofrecer la película El padre de la novia, dirigida por Vincente Minnelli en el año 1950 para Metro-Goldwyn-Mayer. Es una de las películas de mayor éxito de la historia de la Metro-Goldwyn-Mayer en cualquier lugar del mundo donde se estrenó, y realmente, vista la película, uno se lo explica. Minnelli es uno de los mejores creadores del cine musical que ha habido nunca. Películas suyas maravillosas, pues yo creo que las hay en todos los géneros, hasta el melodrama con Los cuatro jinetes del apocalipsis. Aquí hemos puesto una película de él sobre el mundo del cine que es una verdadera maravilla. Bueno, yo creo que todas las películas de Minnelli podríamos analizar 6 obras maestras, o 7 u 8. Encuentro en Meet Me in St. Louis, el encuentro en San Luis, eso es un prodigio. Quiero decir con esto que el ritmo de esta película es como un ritmo musical. El ritmo de la comedia es como tan ligero, tan alado, que realmente más que verla uno se la bebe. Ese es uno de los grandes méritos que tiene. El segundo es el guión. El guión es un prodigio del matrimonio bien avenido, como vemos, por Frances Goodrich y Albert Hackett, porque es una adaptación que se puede ver en cualquier lugar del planeta, aunque cuando la veíamos en España no podíamos estar más lejos de aquella realidad, pero curiosamente, bueno, veíamos que había cosas en que coincidíamos. Por ejemplo, si había muchos regalos que se repetían en una boda, evidentemente en España pues eran ceniceros, aunque allí fueran cafeteras, y eso nos hacía sentir cercana una película donde los personajes vivían en casas de 2 pisos, armarios empotrados, cocinas donde cenaban por la noche. Y la tercera, yo creo, clave de la película es Spencer Tracy. Como saben ustedes, Spencer Tracy ha ganado 2 Oscars, era uno de los reyes de Metro-Goldwyn-Mayer con Clark Gable, uno de los actores más prestigiosos que ha habido en Hollywood. Yo creo, esta es una opinión mía personal, que jamás ha hecho una interpretación tan buena como la del padre de la novia. Ni siquiera en la segunda parte de esta película, el padre es abuelo, estaba también. Esta, desde que empieza el primer plano, ese traveling donde él está sentado en el sillón después de la fiesta y se está anudando los zapatos y poniéndoselo, hasta el plano final, yo creo que no hay nada. Y naturalmente está Liz Taylor, que produce un temblor de emoción cada vez que sale, asombroso. Hay 2 momentos al final que ya hablaremos de ellos, cuando llama por teléfono desde la estación para despedirse de su padre en la boda, que realmente son increíbles. Con todo esto creo que Metro-Goldwyn-Mayer tuvo un material extraordinario, pero luego hablaremos de él, yo creo, sociológicamente, que es lo que a mí siempre me ha parecido más asombroso de la película. Insisto, cómo los españoles del año 50, 51, 52, todavía en la plena posguerra, podían sentirse como que era una película dirigida para ellos. Señor Gistao, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues dinos algo de esta comedia. Bueno, yo creo que es una comedia de Minnelli. Bueno, es una película deliciosa y efectivamente Spencer Tracy, que además es un actor por el que yo tengo devoción, sobre todo desde que me enteré que Catherine Hepburn dormía delante de las habitaciones del hotel esperando que saliera de la habitación después de una curda, tal era el amor que le tenía. Pero es una película maravillosa, que además, curiosamente, yo creo que inauguró un género del cual se abusó en el cine actual, que es el de la comedia nupcial. El padre de la novia, el amigo gay de la novia, el carnicero que se casó con la prima de la novia, en fin. Hay todo un género muy exprimido hoy en día que yo creo que nace con esta película, y por supuesto que no alcanza el nivel de esta película. Es la América de los 50, es decir, es la América casi de posguerra, que ya se ha recuperado de las heridas de la guerra y vuelve a ser una América de cercas blancas, de la vida del suburbio, un cierto candor, una cierta inocencia, un cierto orden social, porque además esta película en ese sentido no tiene truco. Es verdad que hay un análisis social muy interesante, pero no es oscuro, no es Truman Capote, no es el asesinato de los Holcomb, en Holcomb de la familia de granjeros. No es la violación de Liz Taylor. Eso, por eso. De hecho es una película que hoy en día, y es uno de los motivos por los cuales me gusta, sociológicamente está antigua. Es decir, no es un matrimonio de lesbianas, es una familia tradicional donde las mujeres se quieren casar de blanco, donde probablemente lleguen vírgenes al matrimonio, donde los roles sociales todavía no han sufrido ningún tipo de evolución. El padre es padre, la madre es madre, la niña es niña, y al tipo que se quiere casar con tu niña le preguntas qué pasta llevas en el bolsillo, cómo vas a mantener a mi hija. Y la criada es negra. Y la criada es negra, y además habla como la de Scarlett O'Hara. Entonces es como esa América de cercas blancas, sociológicamente muy primaria y al mismo tiempo muy hermosa, y está muy bien contada. Y luego, en fin, que es una película deliciosa, como decía al principio. Don Luis Herrero, muy buenas noches. Buenas noches, don José Luis García. A ver,
Yo creo que yo comparto la idea de que es una película en la que uno pasa un rato estupendo y creo que el éxito está en su aparente falta de ambición. Es decir, no tiene nada de rocambolesco el planteamiento, no pretende explorar personajes corales, es una película que investiga muy bien el proceso del padre ante las situaciones convencionales. Yo creo que esa es la clave de lo que los dos habéis dicho, de cómo una persona se puede sentir perfectamente identificada con esa película. ¿Cuáles son los momentos estelares de la película? El momento en el que la niña anuncia que se va a casar, el momento en el que el padre imagina a los pretendientes, el momento en el que lo conoce, el momento en el que conoce a los consuegros, el momento en el que presenta en sociedad el acto nupcial con sus amigos en su casa, el momento de la duda previa a la boda, el momento de la boda misma y la llamada final cuando la hija se despide del padre y el padre por fin dice: bueno, tal vez puedo tener la esperanza de que nada sustancial haya cambiado, que no la haya perdido para siempre. Entonces, y ese es el truco de la película, es decir, exploremos... Bueno, 12 momentos llevas. Bueno, y podríamos hacer una enumeración mucho más alta probablemente, Momentos buenos. pero quiero decir que esa es la estructura, es decir, cojamos lo que todas las personas han vivido, están a punto de vivir o han soñado que vivirán alguna vez, y contémoslo de manera amable y sin una pretensión de tortura psicológica, de ideas marcadas, de heridas abiertas, de traumas almacenados, de matrimonios que tratan de fingir que se llevan bien en ese momento para aparentar ante la sociedad pues una situación de éxito, ¿no? Y esa simplicidad en el planteamiento, esa falta de ambición, es la que a mí me parece que convierte esta película en una comedia maravillosa. Señor Pruneda, buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Pues antes de ver esta, yo creo que es excepcional comedia de Minelli, danos una pincelada mineliana, a ver si puede ser. Es complicado. Aunque es no complicado haya color porque en se ha este dicho... caso. No, es verdad. Claro. Pero es complicado porque se han dicho casi todo, pero partiendo de algo que acaba de decir Luis, de la aparente simplicidad de la película, yo no estoy... La película tiene un grado de complejidad de realización enorme, porque en el fondo está contando un drama personal tremendo, porque este hombre realmente es su hija favorita, la que se casa. Toda la película está prácticamente lucubrando sobre la pérdida de esa hija que algún miserable que no sabe muy bien cómo es se la va a llevar, y todo eso en una envoltura de comedia, de ligereza, de que incluso tiene algunos gags absolutamente felices. Yo me atrevería a decir que hay incluso algún momento concreto que es casi un screwball, y todo eso es hecho simplemente, en lugar de enfocar esta historia por la parte trascendente, es concentrarse en lo accesorio. Es como contar las cosas, a veces hacer un retrato por lo que no es, más que por lo que es, y aquí esos pequeños detalles que están a lo largo de toda la película, las relaciones de las miradas, el prodigio de Spencer Tracy, que yo estoy de acuerdo contigo, que para mí nunca le he visto mejor en una película, porque las escenas a veces terminan en él, aunque la acción esté sucediendo en otro lado, las acciones terminan en Spencer Tracy. Eso, en fin, incluso Joan Bennett, que hace un papel que podría firmar Myrna Loy en lugar de otros papeles que hemos visto John Bennett, mucho más. Me parece prodigiosa. No, pues muchas gracias. Van a ver ustedes una película maravillosa. Yo creo que Minelli, además, que ha firmado uno de los 2 o 3 mejores musicales de la historia, de Bandwagon, llamada Melodías de Broadway, 1955, aparte de hacer la vida de Van Gogh en cine, bueno, y haber hecho películas asombrosas. Los 4 jinetes del Apocalipsis es uno de los mejores melodramas. Aquí se siente en su casa era la Metro Goldwyn Mayer además, pero con un dominio de la puesta en escena algo asombroso. Se entendía también con Spencer Tracy, insisto, desde que empieza la película van a quedar ustedes cautivados. Y tú decías el screwball, comedia loca, yo diría más, para terminar, hay momentos de Chaplin, cuando él se va a poner el chaqué, ese chaqué en una escena casi muda de él, es un momento de Chaplin, del cine mudo, de Buster Keaton. Es una película realmente que, según han pasado los años, es asombrosa, y sobre todo hablaremos de eso, de la sensación que producía verla de chaval con 10 años y decir a alguien: no, es que no queremos casarnos en casa. La gente se casa en casa, pensaba, pero qué país más extraordinario. Pero insisto,
ese país donde el padre era el padre, como dice David, la madre era la madre, la chica era la niña y la favorita, los hermanos gansos, los hermanos, eso sí se repetía en cualquier lugar del mundo, llámese Madrid o Tokio, y ese es el hallazgo que tenía ya no solo Minelli, sino el cine de Hollywood de la época, era un cine absolutamente para todo el mundo. Con todos ustedes, El padre de la novia, Vincente Minelli, 1950. Pues cuando el señor Vicente Minelli rodaba esta película en los estudios de la Metro-Goldwyn-Mayer en Culver City, que hoy no es sino una ruina babilónica, ya no existe nada por donde aquella gente construyó tantas y tantas películas inolvidables, en 1950, digamos que estaba ocurriendo más o menos que el presidente de los Estados Unidos, Truman, anuncia la producción de la bomba de hidrógeno, la bomba H, que decíamos nosotros, la bomba H, que creíamos que iba a ser lo máximo. En Londres muere ese año, con 47 nada más, Eric Blair, más conocido como George Orwell, autor de 1984, Rebelión en la Granja, escribió el libro clásico sobre la Guerra Civil Española titulado Homenaje a Cataluña, un gran escritor. Y en Buenos Aires fallece también el escritor, pintor, político y dibujante gallego Alfonso Rodríguez Castelao, hoy no muy recordado, pero uno de los grandes genios a añadir entre todos esos escritores gallegos que ustedes saben que son muchísimos. Pablo Neruda publica su libro, si no el mejor, el más ambicioso, El canto general. En sus versos relata la historia de Iberoamérica desde un punto de vista, podríamos decir, revolucionario. Mann, autor de la importante trilogía El Imperio, su novela El profesor Hunrat, sirvió de base a von Sternberg para hacer El ángel azul, también fallece. El compositor Kurt Weill, exiliado, muere también en Nueva York, y su máxima popularidad la alcanzó colaborando con Bertolt Brecht, naturalmente, en la ópera de 3 centavos, de 4 cuartos. Tiene una difícil traducción, ¿no? El trespenique, aquí se decía la ópera de 4 cuartos. Sí, también, ¿no? sí, porque realmente es una moneda despreciable. Es una moneda despreciable. Más o menos. Autor de Máquina Navaja, entre otras letras maravillosas. Muere, estamos haciendo todo el obituario, en Londres con 61, Nijinsky. Dicen que es el mayor bailarín que ha habido jamás, ¿no? Y sobre todo Stravinsky, La siesta de un fauno de Debussy, todos esos, los que han visto y han dejado escritos sobre ello, dicen que nunca han presenciado nada igual. Entre otros, Chaplin en su biografía habla de que lo que vio hacer a Nijinsky en el escenario, él que había vivido desde que nació en un escenario, jamás lo había visto hacer a nadie. La cantante calva se estrena de Ionesco. En los Estados Unidos tiene lugar la primera emisión de televisión en color, que lejano nos quedaba todavía para nosotros, el año 1950, pero ya había color. Estamos en año de Mundial, es el 50, y como saben ustedes, en el Mundial de Fútbol que se celebra en en Brasil, Uruguay vence en la final contra todo pronóstico a la selección anfitriona y superfavorita 2-1, daban por seguro el triunfo. España hizo un buen papel, quedó cuarta. En un choque de tranvías entre Bilbao y Santurce mueren 380 personas, que es un horror de los que está pasando. Y digamos ya para terminar, y que se suicida, por supuesto, Cesare Pavese, que es tremendo, en un hotel romano que la Academia Sueca otorga el Premio Nobel de Literatura a Bertrand Russell. El anterior lo había tenido, si no recuerdo yo mal, William Faulkner. Russell era filósofo, pero bueno, un escritor naturalmente por encima de todo atributo y uno de los grandes pensadores de nuestro siglo. Y ya vamos con esta película de Vincente Minelli, filmada en el año 50. Después de esta, estaba en un estado de forma maravilloso, porque después de esta filma Un americano en París, con la que se llevan no sé cuántos Oscars, y es el homenaje, la versión que da él de la pintura impresionista a través del cine, ¿no? Donde hay un ballet al final que están todos los grandes pintores impresionistas a los que él rinde a través de Jane Kelly homenaje. Bueno, y después de esta hace The Bad and the Beautiful, Cautivos del Mal, o sea que está en 3 años hace como 4 o 5 obras maestras, ¿no? Es un autor colosal, de un enorme gusto,
para ellos incluso demasiado europeo era para los americanos, porque su cultura, sobre todo pictórica, el mundo de la arquitectura que dominaba muy bien. Si nos fijamos en esta película, la construcción de la casa es perfecta, no nos perdemos nunca nada. La habitación de la chica, ¿no? Tú que eres arquitecto. No, pero es que además es que los decorados tienen una influencia, una importancia fundamental en toda la película. Toda esa casa, bueno, incluso cuando la casa no vale para el propósito, digamos, del señor Leo G. Carroll, que realmente quiere verdaderamente sorprendente, que se queda asustado de que quieran meter a algo así como a 300 personas ahí dentro, claro, o sea, no es... Pero eso también se ha repetido en algunas fiestas que se podían dar incluso de, oye, cabemos 8 o 9, pero ¿cómo vamos a hacer? Es que van a venir 14, y que se quitan las sillas, ¿qué se hace? Todo eso es Bueno, pues que es lo que decías un análisis. antes. Es lo que decías antes. Casi todo lo que le pasa a Spencer Tracy, incluyendo el intento de probarse un traje que hace 20 años que quedaba bien, pero ya no, es algo que o nos ha pasado o nos puede pasar. Y yo creo que esa es la clave de la cercanía que sentimos con el personaje y con el mundo en el que vive, porque no hay sorpresas. Yo vuelvo a lo de antes, es que muchas veces, muchos acercamientos, ahora se ha puesto de moda hablar de Salinger y de la forma de buscar la oscuridad del alma en los ambientes burgueses de Nueva York. Bueno, pues aquí no hay oscuridad ninguna, ¿no? En ningún momento el ambiente este tan angelical y tan transparente se te arruina por nada, todo lo contrario, estás siempre viviendo una vida que o es la tuya o se podría parecer. Y eso es vital. Tú imagínate, cuando tú salías con una chica, entonces, a mí me pillaba pequeño, pero los chicos que entonces tenían 16 años, lo que nunca hacían era ir a casa de la chica, naturalmente. Eso era el horror, pero aquí no, aquí era una cita, ¿no? Y venía este chico a buscarla. Hola, ¿cómo estás? No sé qué, saludaba a los padres, todo el mundo. Bueno, es que... esa costumbre... No, y es otra cosa. Yo todavía no tengo edad de haberme llevado a un tipo a un cuarto de la casa para hablar con él de hombre a hombre, claro. Pero sí tengo edad para haber sido el tipo al que se llevaron al cuarto para hablar de hombre a hombre. Claro, claro. Y esa cara de aburrimiento que tiene el pobre novio, mientras Spencer Tracy, que por cierto, al final el examen lo pasa él y no el chico, ¿te acuerdas? Cuando el chico trae una cartera llena de documentos para avalar sus pretensiones y el que termina rindiendo cuentas es Spencer Tracy, el otro no abre la boca. Pero esa cara de aburrimiento, de mezcla de respeto ante es otra cosa que también nos ha pasado a todos, está bien rutina de nuestras vidas. De lo que habla es de los universales. Son los universales, o sea, igual que hay unos universales que son el amor, el odio, la venganza, aquí hay cuando van a ver a los padres de él, pues siempre dicen, a ver quién serán estos. Pero eso se decía aquí igual. Hombre, no se iba en coche, ni los otros vivían en una casa maravillosa, ni tomaban martinis. El trago, el armisticio del trago. Claro, pero ahí era, ¿cómo que martinis? Pero aquí se daba coñac y anís terrible, eso, horrible. Pero en el momento que llega el armisticio, como dices tú, del martini... Aquí es precioso, porque aquí se empieza de manera muy educada y muy contenida, con Madeira, ¿no? Con Madeira, sí. Y hasta que no sale eso de que se ha tenido que parar en el camino, entonces al futuro consuegro es que se le pone, vamos, se le ilumina la cara. Es hermosa la forma en que Spencer Tracy siempre se pone en lo peor y la realidad le va refutando sus malas previsiones, pero por ejemplo, cuando va camino de la casa dice, ¿en qué choza vivirán? La choza es un palacio. Este tipo seguro que es abstemio, pero aprieta un botón y aparece un minibar impresionante. El chico este seguro que está, cuando empieza a locura con el novio, termina imaginándose una banda de gángsters, ¿no? Algo parecido. Todo eso es cierto, pero fijaros el riesgo que corría el guión. Bueno, la puesta en escena de esa película. Todo lo que decís puede ser, no sé, la argamasa de cualquier película de cualquier tipo. Si tú no tienes a Spencer Tracy ahí, dándole solvencia a cada una de esas situaciones, la película se te convierte... No, hay un guionazo, ¿eh? Bueno, hay un guionazo, pero fíjate que... el talento para eso sí que es un cine de estrellas, es decir, y descansa sobre eso. Sin la genialidad de Spencer Tracy en la interpretación, por muy bueno que sea la película, ¿verdad? Es más, el remake que se hizo recientemente es una cosa horrible, entre otras razones, porque claro, Steve Martin no le llega a Spencer Tracy a la suela de los zapatos. Ni el guión, y al abogado lo convirtieron en un fabricante de zapatillas deportivas. Esa película es lamentable, pero quiero decir claro, es decir... Yo lo que digo, Luis, es que una película donde sale un cuarto de baño con bañera y ducha y 2 lavabos, donde tienen una charla, el matrimonio, que no hiriera, que no dijera la gente, joder, pero hombre, pero esto, ¿cómo? No, aquí la gente lo veía en la posguerra, en los años 50 y decías,
no te hería, no sé Ojo, cómo pero es un decirlo. lavabo, Pero eso decías que, hombre, estos son americanos, o sea... Eso es lo que se decía. Pero pero estos hay otra americanos, cosa, lo que que pasa es que los son americanos en el fondo tienen dos lavabos. sufren igual que los Claro, otros. José, pero tiene un cuarto de baño muy aparente, pero lo comparte con la hija. Sí, es el único. Claro, Sí. encima de tener eso, Es un detalle de clase media. No es que tenga un cuarto de baño en suite en la habitación el padre y la familia. No, hacen cola, como se hacía cola en el barrio Pilar. exactamente, como se hacía cola en Brooklyn y bueno, no te digo ya en Arkansas, pero si yo lo que digo es que no le hería a nadie. O sea, que cuando el padre está desvelado y la chica también, y bajan a la cocina, en esa típica escena de cocina, el cine americano son las cocinas, y hay unos sándwiches que cuando eras un niño decías, joder, ¿cómo debe ser eso? Por la noche tomarse un sándwich, vasos de leche. Esa nevera no la había, yo creo que en más de... Vamos a poner Madrid, capital de España, no la había en 10 sitios, esa nevera. Esa nevera era impresionante. Era otro país, obviamente. Era otro país, pero no te hería, no sé cómo decir, no te llevaba a tener mala... No, al contrario, te confirmaba un ideal que probablemente tenía respecto a ese país. ¿no? Seguías la historia Y por- del padre y la hija, pues como había miles de padres que su hija se iban a casar, y como yo decía antes, pues siempre ocurría una fatalidad, que es que te daban 8 ceniceros. Decían, tu tía María otra vez, la roña, te mata otro cenicero. Aquí lo que no te iban a regalar en España eran cafeteras. Ahí se van viendo cafeteras, se viene eso tan El bonito. horrible relojes. Pero la película es tan buena, vista ahora, en el año 2010, que de repente cuando Minelli quiere decir, pero ojo, vamos a jugar con la emoción, que cuando yo quiera aquí freno la película y te vas a quedar impresionado. Cuando el padre entra y ve a la hija vestida de novia... O a la mujer, o a su esposa cuando O a baja su la esposa escalera. dice, oye, ¿qué pasa aquí? Dice, no, cuando ve a la hija vestida, como está Liz Taylor, claro. No, además ahí está multiplicada por los espejos, ¿te acuerdas? Oh, plano, triple, es una, es un espejo sale triple, 4 Lee Taylor vestida de novia, que Luego es hermosísima. lo cogerán para hacer a Marilyn Monroe, Sí, repetida ese mismo plano. O cuando tú, como comentábamos, cuando esa chica llama desde la estación, que debe ser la de Nueva York, esa, ¿no? Esa sí es, Central, esa es la de, Central, esa es la de Central. Cipriani. Y cuando llama a ella solo para decir a su padre que le quiere, es un momento impresionante. Ella está fantástica, esa chica, ya era una estrella, claro. Liz Taylor era Fíjate que una estrella desde niña. en la versión nueva, que es mucho menos sutil y mucho peor, necesitan que la chica no llame por teléfono, que aparezca en la casa para dar un abrazo. Necesitan ser no tan sutiles en esa escena final, que se resuelve con una llamada de teléfono, que es una forma mucho más lógica porque la chica se ha ido. Claro. Bueno, pero fíjate que en esa misma escena, para empezar, Liz Taylor tiene 18 años cuando rueda esa película. Era una estrella. esa 18 chica. años y estaba De una presencia. viviendo en su vida real lo mismo que está viviendo porque ella se casó, su primer matrimonio fue a los 18 años y por lo tanto mientras ella filmaba esa película en su vida real estaba viviendo esa misma aventura de preparar la boda, de la ilusión, etcétera, lo cual puede justificar el hecho de que ella se encarnara también, porque claro, Liz Taylor, yo si no me corregís, que sabéis mucho más, es el primer papel que hace después de haber sido ya la niña prodigio, que había hecho papeles más infantiles, ¿No juveniles. es un lugar al sol o un lugar bajo el Por sol? la ahí primera? están, ¿no? Un lugar al sol es después de esta, ¿no? Es un poco después, Pero muy la poco. de Stevens. La de Me parece Stevens. me parece que esta es del año 50, me Esta es suena del mucho 50. 52. 51 rodada en el 53. Por lo 51, tanto, detrás de esta. es el primer papel el que necesita una cierta madurez y ella lo encarna con una solvencia verdaderamente. Pero ya era una inusual. estrella, ya había hecho Mujercitas. Había hecho Mujercitas. Y, sí, sí. y las perras, las y Sí, bueno. sí, y- Había hecho Mujercitas y fíjate lo que es y el National cine. Velvet. National Velvet, la cadena National invisible. Velvet, había hecho, ya era una Había hecho estrella. Mujercitas y había hecho el mismo papel en Mujercitas que el que había hecho Joan Bennett unos años antes en la versión de Cukor de Mujercitas. O sea, cómo esos roles relevo generacional. al final se repiten en ese relevo Qué bien generacional. está Joan Bennett, que lo has dicho. Sí, muy contenida. Tiene un papel estupendo. desagradecido, ¿no? Guapísimo. Comparado con el de Spencer Sí, Tracy. por eso decía yo, es un papel que piensas Opacado. en una actriz como Myrna Loy, que era como más especialista en este tipo de madres, amas de casa, que de alguna manera, y en esta película está muy bien, que es la que ejerce el control familiar, es la que realmente encamina, digamos, a Spencer Tracy, es la Spencer que Tracy no quería hacer suaviza la película. y demás. No Al quería hacer- principio. La hizo porque Minelli se lo dijo a Catherine Hepburn, que como tú dices, Estaba enamorada como una perra, como decía. y tenía mucha fuerza sobre él, le hizo un desayuno con él y entonces le convenció para hacer la película, él no tenía ganas, pero se sintió tan cómodo. Esa escena que está, yo creo, en la antología del cine, cómo ha quedado la casa después de la boda, Sí. el confeti tirado, El y eso paisaje nunca después de lo la olvidaba, batalla, sí. todo eso, y este hombre en el sillón, y los zapatos, y eso, y cuando se levanta, ¡oh, qué maravilla! La cara, lo dice todo con la cara. Pero a eso me refería yo un poco como cómo consigues las emociones
enseñando cosas aparentemente no trascendentales. Eso, el gran maestro de eso siempre después fue Stanley Donen, que realmente tenía una manera de hacer cine, pero hasta cierto punto en esta película es tan claro, se podía hacer una historia desgarradora con Spencer Tracy de protagonista, ni se les ocurre a nadie. No, de hecho a mí ese retrato psicológico me interesa, cuando lo comentabas antes en la introducción, porque no es solamente el hombre que pierde a su hija, es el hombre que pierde su juventud. Es el hombre que se ve que de repente pasa un eslabón generacional posterior, paso de padre a abuelo, o abuelo potencial. Y es el drama que además está muy bien sintetizado en La pesadilla, que es una maravilla estética, La pesadilla además, rompe completamente el ritmo visual de la película y se permite ahí un capricho Vicent Minnelli. Pero ese retrato psicológico que en todo momento está sosegado por el tono de comedia. Pero es que es profundo, es que no es tontería. Porque además es verdad que es su hija favorita. De hecho, los hijos tienen un papel también muy desagradecido en la película. Son muy secundarios. Es la niña, es la única. La joya de la corona. Vamos. Y es muy sorprendente, eso lo decía David al principio y estoy completamente de acuerdo con él, el énfasis que pone en trasladar una idea de absoluta armonía. Minnelli está ya descaradamente mal con Judy Garland cuando filma esta película, está viviendo su último tramo antes de divorciarse, por lo tanto él supongo que está viviendo una vida truculenta, una experiencia conflictiva, un matrimonio que se está deshilachando, y sin embargo él se empeña en no colocar ni una sola grieta sobre la fachada de ese matrimonio. No hay ningún atisbo, todo lo contrario, ese amor sigue vigente cuando la escena que comentabais, cuando ve a su mujer vestida de boda bajar por las escaleras y como en ese momento él tiene y ella le dice, no hace falta que digas nada, tu cara me lo ha dicho todo, no, las palabras sobran, que es una genialidad en ese instante, y que ahora también la tesis de Pruneda, es decir, cómo cualquier adaptación que se hiciera de situaciones de estas te darían paso a conversaciones trascendentales sobre la pérdida de la juventud, sobre con la fugacidad del tiempo, sobre la volatilidad de los sueños, sobre parece que fue ayer, y sin embargo no hay ninguna conversación trascendental. Hay miradas, hay situaciones, hay... Llega un momento, ¿no? La voz en off se aporta reflexiones. Al principio, es el monólogo inicial. O cuando la entrega en la iglesia, pero ya está, acabo de perderla. Fíjate, ¿no? Luis, que has mencionado una de las escenas para mí más bonitas de la película, esa escena que baja Joan Bennett, digamos, por la escalera y demás. Esa escena tiene una segunda parte que es lo que hablábamos antes de Elizabeth Taylor delante del espejo cuando él sube a verla. Y en medio hay una ruptura maravillosa con una llamada de una tía desde la estación. Es absolutamente intencionado de que no estén juntas nunca esas dos cosas, sino meter algo en el centro absolutamente normal de una tía abandonada en la estación sin que nadie vaya a buscarla. Es que eso es el tono. Ese es el tono, ese es el ritmo que da. Y hay un momento que para mí es uno de los momentos favoritos siempre de esta película, que es cuando la chica y el novio han discutido. Ella está hablando con el padre y entonces llega el novio. De alguna manera el padre tiene la sucia esperanza de que rompa, de que se vaya a Europa. Y está en los ojos de él. Y de repente el plano es muy sencillo. Él le dice, no te va a querer ver porque está en no sé qué ya. Y oye la hija que baja, se besan y se le ve a él solo. Dice, él sube por las escaleras, él sube, la cámara le sigue a él como diciendo, la cara entre sorna y resignación que tiene, ¿no? Fíjate que no estás viendo que sería la cosa, el abrazo apasionado de los otros. La cámara lo que hace es seguir Spencer Tracy, que pone un gesto divertidísimo mirando hacia abajo de ella que no hay remedio. Hay otra cosa, la sutileza en que se cuentan cosas muy a menudo, por ejemplo, cuando comprendemos que ha habido un cambio de poder en la influencia sobre Lee Taylor, que es con el abrigo, ponte el abrigo de invierno, no para que no esté bien, y se lo dice el novio y se lo pone, ahí comprendes, la acabo de perder, cambio de guardia. Hay otra influencia masculina sobre esta mujer. Y el análisis de los invitados. Eso pasaba en España, sí, ¿verdad? ¿Cómo que va a venir fulano? Hombre, fulano es amigo mío, sí. No, hombre, pero fulanito es un rollo. No, hombre, no. Pero igual, pues tienes que bajar la lista, porque esto no puede ser. Eso es igual. Luego te decía, el Minnelli, director de musicales, aparte de en La pesadilla, también se ve en la naturalidad con que rueda las escenas colectivas. Lo de la fiesta en el jardín, toda esa gente apelmazada, amontonada. Qué espontánea y qué natural. Es que parece una fiesta documentada, no inventada, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego hay otra observación que os hago, que no sé si os interesa para hablar de ello, pero ¿no os parece que también aquí hay una vuelta de tuerca en el personaje de Spencer Tracy, que cuando años después hace Adivina quién viene esta noche? Su última película. A eso me refiero, pero es
Pero lo que pasa es que Adivina quién viene esta noche a lo mejor está cargada de más conceptos políticos. En ese sentido es una película distinta. Es justo quizá lo que esta película no es. No es, exacto. Pero que otra vez el personaje, otra vez el padre de la novia, pero con una carga de análisis político y de confrontación racial que le da una vuelta a esta película y la saca saca al personaje de la comedia. Es decir, Spencer Tracy, este personaje, este padre de la novia, ¿cómo habría sido si su niña se presenta en casa no con un marido ideal, sino con un negro? Claro. En esa época. En esa época, no, realmente yo creo que ni se les pasaba por la cabeza, vamos. O sea, eso está claro también. Sí hay algo que une las dos películas. Y aquí hay un momento cuando está hablando con su mujer y cuando ella le dice, tú no te casaste de blanco, y dice, ya, pero me hubiera gustado. Y luego cuando baja ella en la escalera y le dice, me volvería a casar contigo ahora. En la otra película, en Adivina quién viene esta noche, hay un momento maravilloso que él le dice, mirando a Katharine Hepburn, le dice, si vosotros os queréis la mitad de lo que nos hemos querido nosotros, seréis muy afortunados. Ese es el último plano que rodó Spencer Tracy. Bajaron de todo el estudio a ver ese plano porque además estaba claro que se lo estaba diciendo a Katharine Hepburn de alguna manera pidiéndole perdón y que se lo por todo el trato. Por última vez. Y se lo estaba diciendo y bajó, eso lo cuenta en sus memorias Stanley Kramer, el productor, bajó todo el estudio, en silencio absoluto a ver rodar el plano y está fantástico porque en ese momento Tracy está maravilloso. En esta película también hay una cosa que está en casi todas las suyas y es que yo no he visto a nadie comer helados como él con una cucharita, nadie ha comido. La tranquilidad con la que come y habla, eso es muy difícil en el cine, sin estar preocupado de si se te va a quedar una manchita, si vas a tragar mal, si se te va a quedar la voz, es prodigioso. Y en esta película yo creo que él está muy relajado porque está como haciendo un trabajo menor. No menor, o sea, que no lo valore, sino como que no tengo aquí la facilidad una gran con que le sale todo. Sí, no tengo aquí ahora, no estoy encontrándome. Bueno, por ejemplo, en esa que tiene ese absurdo título, Vencedores o Vencidos. ¿Cómo se llama? Vencidos. Eso, el proceso de Nuremberg. Es el juez y tiene un papel, él sabe que es importante, ¿no? Aquí está muy bien, pero expresa con la cara... Esa facilidad, que le está saliendo fácil. Parece un precalentamiento de una película. ¿Sabes un poco por qué sucede? Porque de hecho ninguna de las escenas, ni en el guión, y sobre todo en la realización, ninguna de las escenas está apurada, ninguna situación se lleva hasta el extremo. La película, si tiene una nota que podría definirla, es una película absolutamente de contención por parte de Minnelli, que es el que realmente no quiere apurar ningún gag siquiera. Los gags que hay están casi, y hay algunos, que consta, hay gags absolutamente cómicos, pero están casi como consecuencia lógica de una situación, nunca metidos intencionadamente para hacer reír. Yo creo que la película, en de la misma manera que no quiere hacer un drama de este hombre, tampoco quiere que sea una cosa de risas estrepitosas. Esa liviandad está también en el tono de las comedias que Spencer Tracy hizo con Kathy Hepburn, como La costilla de Adán. Toda la serie que hizo con George Stevens, verdaderamente... Esa liviandad, esa facilidad, esa fluidez, algo que ver en ese sentido. Pero aquí hemos hablado del guión. El guión que hace este matrimonio, como digo yo, bien avenido, es que estos tipos profundizan muy bien en la vida familiar. Estos hicieron el guión de El diario de Ana Frank, y es fantástico. Y el hombre delgado, y Tres chicas con suerte, y ahí trabajaron para Domen también. O sea. Y de ahí viene El hombre delgado, los Martinis, que hay una secuencia solo dedicada a los Martinis. Nadie quiere Martinis. Está haciendo Martinis. En la cocina, donde el hombre no puede hacer más que... Sí, cuando el pobre quiere ser siempre protagonista con su campana, aparece cuando ya la casa está vacía, como siempre está abrumado por las circunstancias. Pero es verdad que es muy... Eso, sabes que cuando lo vi me acordé de ti. Yo sé hasta qué punto te gustan no solamente los tragos, sino toda la estética que rodea los tragos. Claro. ¿No? Esos vasos de batir, hay que esa perfección estética en la forma de preparar los cócteles. ¿Qué ibas a decir? No, iba a decir dos cosas. Es verdad que la película parece no muy pretenciosa, ni siquiera en papel. El guión está muy bien, fue nominado, pero también fue nominado como mejor película y él como mejor actor. No se llevó el Oscar, pero la nominación... Ya tenía dos, pero... Entonces, claro, habláis del precalentamiento de una película, habláis como, digamos, de una película menor para él,
que pudo haberle dado un Oscar, porque la verdad es que... No, yo no me refiero a menor, es que es un error que no mío. es tortuoso el papel. Que lo hizo como muy relajado. Bueno, Sí, ¿qué sí. tengo que hacer? El padre de Liz Taylor, estupendo, pues esto no, para mí ningún problema. Yo voy a ir todos los días al estudio, como él decía, voy a intentar no tropezar con los muebles, me sé el texto y no hay ningún problema. Pero poco a poco se dio cuenta de que esa especie de ligereza que tenía la película, que esa envoltura tan suave, es como un soufflé, dice, "Oye, yo me siento muy bien, me siento perfecto". Incluso una escena que en teoría él a lo mejor le tenía que, de alguna manera, no gustar tanto, que es cuando hace el numerito del cine mudo, está maravilloso. Porque esa es una escena donde de repente en teoría dice, ya, sí, está bien. Pero poco a poco se va poniendo el chaleco, todo. Pues estoy así un poco mejor. Y lo hace de verdad, como podría haber ocurrido, ¿no? Sí, pero si voy así, hasta que ya es imposible que se le rompe. Y dices, claro, está bien. Pero ese es La frase que remata todo eso, cariño, me metí. Esa es la frase. Esa frase es brillante. Pero, además, ¿no ves? El gag es consecuencia de esa situación. Tú lo has visto con todo el aspecto cómico, chaplinesco, metido en ese chisme que no puede ni respirar, y todo va muy bien, aparentemente ya se ha metido y demás. Pero claro, en el momento en que hace aquel esfuerzo para abrirlo al ventanal, aquello hace ras, o sea, ya está, o sea, no pasa más, y ya no se continúa el tema, el gag está ahí y se acaba. Con esto de la ropa, hay el día de la boda, por la mañana, otra vez la voz en off, dice algo que define muy bien cómo es la personalidad de Spencer Tracy, el personaje, un tipo previsor, que pisa sobre seguro, que es cuando dice, para que nada salga mal, me he puesto tirantes y cinturón. Y me parece una tontería, pero es la frase, un tipo que lleva tirantes y cinturón para tener todo controlado, para que no pase nada, ¿no? Es un hombre que quiere tenerlo todo bajo control, pero que al final, pobre, pues la situación le desborda. Probablemente lo único que cambiaría si hiciéramos la traslación sociológica es el protagonismo al padre. Es decir, una boda es un asunto que se cocinan generalmente la madre y la hija. Claro. Y ya ves que él desaparece cuando empieza con las compras y los trajes. Él solo está preocupado de hacer con su secretaria las cuentas y ver exactamente cómo va el presupuesto. Pero al final nada le sale bien. Es decir, si lo miráis desde ese punto de vista, él es el hombre que trata de controlarlo todo y absolutamente nada le sale bien. El discurso suyo se arruina porque permanece en la cocina de camarero sin poder salir. A la niña no la puede despedir el día de la boda, no la ve siquiera, no le da un beso. En el ensayo no se ensaya como él quiere y todo sale fatal. Es decir, lo quiere controlar todo, pero nada sale como él quiere. La boda sale bien al final. Bueno, la boda, sí. Tanto la ceremonia como la celebración. Ahí todo sale bien. No ocurre nada. Todo el mundo es feliz. Bueno, todo el mundo es feliz, menos él que no puede decirle adiós a su hija y que no puede tener el protagonismo que quiere. Que varias veces, que eso sí que es un screwball clarísimo, por varios vericuetos trata de hacerse el encontradizo y llega justo 3 segundos después de que su hija hubiera abandonado el lugar donde ella estaba. Está muy bien delimitado que en la ceremonia cuando dice, y entonces usted da un paso atrás. Y entonces ya cuando da el paso atrás y se sienta con su mujer... La ha perdido. Se ha perdido. Cuando sale, pero eso, voy más lejos, ese es el gag inexistente, porque preparas todo para que pueda haber un efecto cómico. Solo tiene que decir una cosa, nada más que una cosa, y luego dar un paso atrás. Pero todo sale bien. Y estás pensando, diciendo, aquí puede surgir el tema. No, eso todo una sale película barata habría hecho que él dijera una tontería, claro, tropezar al dar el paso atrás y se cayera encima de John Bennett. De hecho, hay un plano tramposo en el que parece que va a pisarle la cola. Claro, y es que te lo está fabricando. O sea, y después dices, no señor, no va por ahí la cosa. Hace unos años que yo estaba hablando con Enrique Herreros en Hollywood, con Ruben Mamoulian y con Daniel Taradas, y salió este tema de esta película y lo que suponía ver esta película para un español. Y yo les decía una cosa, digo, no lo vais a creer, pero para nosotros estas películas eran como españolas. Cuando hablábamos del cine extranjero, eran las húngaras, eran las películas francesas, eran las italianas, eso era el cine extranjero. Y hablamos, el padre de la novia era como nuestra. Yo le dije, y os digo más, si yo estoy en casa con mi padre y mi madre comiendo, llaman a la puerta, y va mi padre a abrir a mi madre, y eso es Spencer Tracy, y hubiera dicho, hombre, ¿qué pasa? Tómate un café, nos hubiera parecido normal, porque era como un personaje como el que veías en el fútbol, como el que veías en el colegio, el padre de un amigo. Es el hombre del suburbio, el que trabaja en el centro y vuelve en un tren de cercanías a casa. Yo creo que, ¿sabes una cosa que contribuye un poco a ese proceso de identificación?
que la familia es una familia, digamos, absolutamente asumible a nivel de creencias, a nivel de relaciones, como eran las familias españolas, Sí, digamos. a eso me en refería yo esa antes. época. Sociológicamente no hay complejidad ninguna. No tiene ninguna. Y además hay una relación preciosa entre Spencer Tracy y su hija, Elizabeth Taylor. Vamos, las subidas de Tracy a ver a Elizabeth Taylor, que me parece que hay 3 o 4 a lo largo de la película, es que son fundamentales. Pero los en amigos que- pollos en de que la todo. chica, los que entran en la cocina a destapar la soda, son las de comedia española, son los secundarios Claro, de, sí, de la comedia española de los perfectamente. años 50, 60, son Vamos, lo o mismo, sea, con el tupé, el flequillito, la sí, gente sí. de Guateque, sí, es gente sociológicamente muy cercana en todo momento. Aquí los cambios hubieran sido pues que en la boda habría muy pocos coches, por no decir nada más que el coche de la novia. que No lo era- habrían celebrado en la casa. No, eso se celebraba en el bosque o en el restaurante. ese Florida que Park, había. sí, Sí, podía, no, ¿no? tipo el bosque, Sí, la sí, calle es que Almansa. como había Y la entonces calle iba, Almanza ahí abajo. los chicos de 14 años acababan vomitando porque tomaban demasiado anís. Y entonces antes había que esperar a que llegaran los novios del fotógrafo, porque se iba al fotógrafo Eso a también hacerse sale la aquí. foto. Eso también sale Sí, aquí. pero vamos, que allí se esperaba un poco más y la gente, bueno, pues al final se bailaba la conga de Jalisco todo el mundo y los novios, no era esa cosa de irse a casa, cambiarse, lo del arroz, todo eso no Bueno, ¿te has fijado existía. que la boda en sí tampoco le interesa mucho a Minelli? Porque la celebración, ¿qué dura? La escena de muy 10 minutos, prácticamente, menos. 8 minutos. mucho menos. Muy Te vas poco. enseguida de O eso, sea, ¿no? Yo creo que hay 2 secuencias. Es más el de acabarlo. proceso Es mucho material y más, es psicológico mucho de más. llegar hasta la boda. La boda en Mucho sí más. le Claro, importa es muy poco. la bomba que cae, Sí, de repente en la eso es. casa, dice. La Me niña, caso, ya está. Y los efectos de eso. ¿Quién es fulano? Dice, no, hombre, Buckley. fulanito. Buckley, ¿quién es Buckley? ¿Quién será Buckley? ¿Será el subnormal que le veo ya lleno? Y ahí ¿Será esa el otro? Esa era muy divertida. El de los piños, el de... ¿Será ese imbécil de no sé qué? ¿Quién es Buckley? Entonces ya le dice, es Buckley, no sé qué, no sé cuánto. Dice, pero bueno, ¿cómo que te vas a...? Pues es una niña, ¿cómo se va a casar? Pero eso es bonito, porque él en todo momento busca la posibilidad de poder objetar algo que anule la boda, pero nunca lo consigue encontrar nada que objete. El tipo es estupendo, no es ninguno de los idiotas que se imaginó en aquella escena. La familia, los padres del novio son estupendos también. O sea, no hay pega ninguna, solo una cuando le dice a ella, y si te doy $1.500 y te rapta, y nos quitamos todo esto. Esa es una escena maravillosa porque ya se lo llega a tomar en serio. De todas maneras, esa es una genialidad de guión. Cuando tú, no sé cómo se haría ahora, es decir, no sé cuántos planos haría falta y No, cuánto... pues si se ha hecho un remake hace nada. No, ya lo sé, pero fíjate, ¿cómo trasladas la idea de que esa hija que te está diciendo en la cena que se quiere casar está de verdad enamorada? Bueno, pues en 4 diálogos, cuando ella dice... Buckley opina, Buckley es de la opinión, yo creo que Buckley... Ya está. no necesitas nada más. Y las Está caritas- absolutamente Y las abducida por caritas que Buckley. se ponen de tortolitos cuando aparece Buckley y cómo se miran los dos. Ay, Que lo la que verdad, tú comentabas, el abrigo. El abrigo, Que o sea, seguro hay- que vas a hacer río. Yo te lo... Ah, Buckley. si lo dice Buckley, el otro que acaba de quedar emasculado como jefe de la familia, vamos. Claro, pero eso lo trasladabas a Francia, a Italia, a Japón, era lo mismo, que dice fulano, es que está saliendo, se decía, está saliendo con un chico. Sí. Aquí la frase era, está saliendo. Pero bueno, ya al salir y ya hay boda, y ya estaba clarísimo. En el momento que se subía a casa, eso era el equivalente de aquí cuando vienen ellos y ver a los padres. ¿Sabes? Yo creo que el único tema que este guión no aborda y que una película más actual a lo mejor se habría abordado es la cuestión sexual. Claro, ahí no existía. En Ahí ningún das por momento. hecho que son Te quiero decir, vírgenes. porque un hombre celoso de su hija, que tiene sentido de propiedad con su hija, que viene otro y se la lleva, piensa en lo sexual. Hombre, ¿a qué hora llega? Decía, claro, Sí, él sí. está- Sí, pero eso está es la claro, única- da por hecho que Liz Taylor se va virgen al matrimonio. Eso está claro, en esta película yo nadie creo- podía pensar otra cosa. Yo creo que en el fondo la película es curioso, porque la película coge un momento muy clave en la historia de esa familia. Te das cuenta que los chicos también están empezando a crecer, que ya están cogiéndole el coche al padre para ir a no sé qué, o el otro ya. Hay un momento, y ya esa especie ya de que el valor más seguro, en este caso la hija, ya también se va, es un poco lo que marca el giro en la historia de esa familia. Y luego la siguiente, que está claro, es un poco que es una película de su época, en ese sentido. Y el tema sexual no se planteaba. Claro, no existe. Vamos, Por en una, absoluto. por una razón que está implícita en toda la situación. Cuando hablábamos antes de la obsesión de Spencer Tracy por controlar la situación, es porque él siempre lo tiene todo bajo control. Su familia está bajo control. Por lo tanto, Las finanzas. todo está Que la bajo boda es una amenaza para esa estabilidad económica. Cuando sus hijos le piden el coche, él no hace ademán de negárselo. Sencillamente dice de traerlo a la hora adecuada.
Cuando la hija le dice que se va a casar, él no monta un numerito, da por hecho que, bueno, habrá que controlar el proceso. Cuando cualquier situación que haga referencia a lo que podemos intuir de lo que es la interrelación entre los miembros de esa familia, ahí siempre hay una armonía absolutamente pasmosa, porque él ejerce ese papel de controlador, que es lo que va a querer ejercer durante el resto del proceso. Hay una sola referencia en la que podríamos tener algún tipo de... que daba pie a esa introspección o a esa, en fin, exploración sobre lo sexual, que es cuando su hija sube llorando diciendo he tenido un conflicto, como no me lo ha comentado antes. Quiere pasar la luna de miel pescando. Eso es. Y entonces es cuando dice pensé en una chica. Ahí es cuando le parece una bobada lo que está viendo, se enternece paternalmente, pero no hay ningún interés. Es decir, él da por hecho que su hija ha sido educada como él ha querido educar, que esa educación ha surtido el efecto que tenía que surtir y que por lo tanto era una situación... No, pero está tan velado que cuando él está en la cama antes de... cuando consigue que su mujer no pueda dormir por las preocupaciones y empieza a imaginarse qué clase de tipejo puede haber entrado en su casa, que se imagina que puede ser un gángster y demás, no, ni siquiera entonces es una salta vírgenes que luego se irá y nos la dejará preñada. No, es que ni entonces, ni siquiera entonces entra en lo sexual. Porque es verdad, porque no pega con la película, no pega con el ambiente, ni con la época, ni con las cercas blancas. Ahí hay una cosa muy graciosa, que es el motivo del insomnio y el que él le reprocha a su mujer, digamos, que está durmiendo a pierna suelta. Y cuando y consigue... Y claro, bueno, y en ese momento, o sea, tú, cuando ya la hija tal, es cuando eres capaz de dormir a pierna suelta, ya es terrorífico. Y consigue además, con todo eso, levantar la inquietud en la madre, claro, que es cuando decide, bueno, pues habrá que hablar con él, y tú tienes que hablar con él. Bueno, era la Metro Goldwyn Mayer, Pero es porque que recuerdo que en esa época es el apogeo del cine negro. Y entonces las películas negras eran mucho, ¿no? Tenían una sexualidad latente, Claro. pero estaba en todas las películas. O sea que lo que pasa es que esto es Metro Goldwyn Mayer, no es cine negro, es cine blanco. Entonces, eso te iba a decir. claro, esto es cine blanco. Eso determinadas cosas están reservadas a las señoras que trabajan en las películas de cine negro, a las protagonistas o secundarias de las películas de cine negro. Esta es una película de cine familiar 100%, para que se identificara. El cine negro tenía... Aquí las mujeres ni siquiera fuman en estas películas blancas. Y realmente el cine negro tenía otro tipo de espectadores que buscaban otro tipo de emociones. Pero estaba Lana Turner en la Metro Goldwyn Mayer, que la veíamos sus piernas y sus muslos en el cartero, siempre llama dos veces. Está Rita Hayworth, pero aquí no. Esta es una película hecha a la mayor gloria de lo que en la Metro entendía que debía ser el cine. ¿Por qué la el cine es algo familiar. ¿Por qué la filmó en blanco y negro si Minelli es un tipo que siempre solía filmar sus películas en color? Para que viniera este programa. Pero además de eso, es verdad, Minelli, los rojos de Minelli, los amarillos de Minelli, siempre se ha dicho, ¿no? Sí, pero yo creo que no era una película de gran presupuesto tampoco, era una película bastante humilde, muy rápida de rodaje. Fíjate, se rueda en 6 semanas o menos. Todavía en esta época él está rodando cosas en blanco y negro, ¿eh? O sea, me parece recordar que Undercurrent es en blanco y negro. Pero había hecho el pirata. Claro, el pirata ya es de color. Por eso había hecho el pirata, está claro, y luego efectivamente. hace Pero la de París, y Cautivos del Mal, sí, es blanco una y negro. película que es blanco y negro, ¿no? Y yo todavía creo que una de dos, o el color todavía no le resultaba claro para cierto tipo de historias, a lo mejor. Yo creo que es tan sencillo como eso. No es como luego, efectivamente, como alguien, me parece que un crítico, alguien dijo el color, realmente se inventó para Minelli casi, o sea, vamos, es cuando parecía que nadie manejaba el color como él. Ten en cuenta que aquí hace Un americano en París y el Bandwagon, el Melodías de Broadway, en el 53, esta es del 50, y yo creo que de color es y el muy difícil. americano en París de color es espléndida, Claro, juega mucho con él, vamos. Pero bueno, con los colores de diversos pintores, no solo con el color. Y aparte con el color de la película. Es que juega pero con él, fíjate pues, claro. en Melodías de Broadway, eso ya es impresionante. El color en los decorados, como el Central Park, bueno, en color, ¿no? Pero es curioso porque en cambio Metro Goldwyn Mayer, volviendo a lo que decíamos del cine blanco, con Minelli hace Cautivos del Mal, y ya es una película dura. Ya eso es una Lana Turner, es Metro, pero aquí es la película familiar. Esto es Disney. Sí.
Es Disney. Sería, efectivamente, años después sería Disney. Claro, esto es, Sí, esto es lo que hoy en es día el se éxito llama- brutal en todo el mundo. por Lo que eso. hoy en día ha sido etiquetado como comedia romántica. Que es Sí, un comedia. que es un género muy abaratado por una parte, pero sería esto. Comedia romántica y familiar, yo creo. Sí, es sí, una comedia verdad. familiar Cine. y romántica. Lo que pasa es que aquí lo que hay son unas dosis de talento mayor que en otras películas Claro, de a este eso me género. refiero, a eso me Entonces, refiero. claro, lo que tiene es esa mirada, la mirada de Minelli sobre muchos momentos de la película está por encima incluso de lo que pretendían hacer, que fuera una obra, pues eso, testimonial de lo que era la familia americana, del American Way of Sí, Life. hoy en día está tan abaratado, hoy en día sería eso, el amigo del primo segundo, del profesor de aeróbic, de la novia. Ya es un género del que se ha usado mucho y que ya Tampoco queda es solo en una lo superficial. película que necesite el color en ese sentido, porque prácticamente No le habría venido mal, tiene, ¿eh? no tiene le habría venido mal. exteriores y Bueno, demás la escena de la historias. boda dentro de la iglesia, la escena La del única cóctel, y al la final. salida cuando salen corriendo y demás, pero no es una historia de estas así, que vamos, que yo no lo echas de menos. Hubiera sido bueno, por ejemplo, en esa escena que a mí me gusta tanto, con unos colores suaves de Minelli, el traje blanco de ella. Sí, no de había estado boda, mal, no había estado mal. había estado estupendo. ¿Cuál es el momento que a ti más te gusta de esta Bueno, si me película? hubiera puesto por lo sentimental, habría elegido cualquiera de las escenas en que el hijo y la hija y el padre sostienen las miradas, o la del espejo, o la de la iglesia, en que en el momento que ya ha sido, ya es esposa de otro hombre y se le queda mirando un momento, pero prefiero irme por lo cómico. Yo me quedo con la escena del chaqué. La escena del chaqué la disfruté muchísimo, me parece sublime. Me parece además que es la vis cómica más honda que da Spencer Tracy. A mí me gusta mucho esa escena. ¿Y para ti, don Luis? Yo quiero fijarme en uno de los pocos momentos donde Minelli explora sentimientos que no sean los de Tracy, porque como he dicho al principio, creo que esta es una película muy centrada en eso, y hay muy pocos momentos en los que habla de los sentimientos de la hija o de la madre, ¿no? A mí hay una escena que me parece tiernísima y maravillosa, que refleja muy bien el influjo que la madre ejerce sobre él. Se ha visto primero en la escena de la cena, cuando él se ha enfadado y ha empezado a hablar en voz alta y él le ha ordenado ella le ordena que se calle, que se modere, y él inmediatamente se aplaca como una fiera obediente. Y luego está la segunda escena, cuando la hija le dice que se quiere casar por la iglesia, él se va muy enfadado y se va al lado del salón, y su mujer le sigue y entonces le aplaca y le razona: yo me quise casar por de blanco y sin embargo no lo hice porque sabía que tú no querías. En ese momento él se da cuenta, en una escena prodigiosa, que probablemente le ha estado haciendo, le ha privado de algo que formaba parte, y le dice en una escena, insisto, para mí maravillosa: cómprate el traje, estoy dispuesto a casarme por la iglesia mañana si es preciso, ¿no? Sí, eso está Esa es por una ahí. escena ¿Y para ti? maravillosa. Yo creo que yo creo que hemos hablado de un montón de escenas como tal. Yo me voy a quedar casi como con muy pocos fotogramas, vamos a decirlo así. Me gusta mucho. Está al principio, es cuando Elizabeth Taylor se está arreglando en el espejo y entra Spencer Tracy, le vemos de espaldas y le estamos viendo a Spencer Tracy reflejado en el espejo. Más que nada porque es una escena muy de Minelli. Hay una muy parecida también en Cautivos del Mal, concretamente con Lana Turner y Esas Kirk escenas Douglas. le gustaba mucho a Minelli. Cuando en Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis se va él, que va a morir, y está mirando ella desde el balcón. Sí, y Rick Tulin, es impresionante ese Sí, sí, momento. sí. A mí me gusta, de todas estas que hemos hablado, por supuesto, el momento emocionante cuando ve a su hija tan guapa y maravillosa, que es que el plano que la llama por teléfono desde la estación, Claro. es una maravilla. Pero yo creo que cuando tú haces una película en flashback, y haces un plano tan bueno para arrancar con esa película, cuando él empieza a contar lo que ha sido esa casa desde que cayó la bomba, tienes que tener la seguridad de tener un cierre tan bueno como tiene esta película, porque si no te la has jugado. Y ese plano final, con la El baile, casa ¿no? igual de reconstruida, vacía, porque ya falta la chica, pero llena de amor con ellos bailando, Sí, ¡buah! sí. Eso es un plano, es claro. antológico, porque No, de de hecho- repente la casa vuelve como a brillar, No, de hecho, en esa- medio del sepeti de la serpentina. Esa escena plantea un alivio, plantea una salida. Dice, bueno, la niña se ha ido, pero ¿qué nos queda? Nos queda redescubrirnos como hombre y mujer. Empecemos este baile, se han marchado, estamos solos.
y en vez de irme yo a la cocina y tú a ver la tele, a un señor ovejero, nos ponemos un disco y bailamos y a lo mejor hasta otra vez llegamos, en vez de dormir en camas separadas, nos metemos en la misma por primera vez en 10 años, ¿no? Lo de las camas separadas era por Era el censura, código Hays. era el código Hays. Como no se podía creer aunque nadie fueran, que con 3 hijos y aunque eso, fueran matrimonio, Sí, sí. no podía. el código Hays. Eso es unas Luego cosas. mucha gente ha descubierto que el código Hays es estupendo, porque que no está nada mal. Eso ha venido a darle la razón al código Sí, Hays. luego ya Pero- a partir de podrías variar el espacio de las camas, pero efectivamente eso era código. Una mesita en puro. medio en todo caso. Pero es verdad que cuando tú haces una película en flashback tienes que tener mucha seguridad en que el plano que vas a cerrar sea muy bueno. Correcto, Porque es que esta lo es. tienes que Esta sumar lo es. todo lo que llevas viendo, toda la película, toda la carga, en este caso emocional. Y fíjate, vienes de la boda, y vienes de que el padre no ha podido ver a la chica, y vienes de que la chica le llama desde la estación, que él se emociona, cuando ella ahí le deja, como diciendo, tú eres el padre. Sí, te quiero más que nunca. No, pero digo, la madre, la esposa le dice, como dice, este es tu momento, no es el mío, porque y está papá, y entonces después de eso dices, ¿cómo cierro? Bueno, pues cierras con ese baile, insisto, con que la casa está como... Además, brilla, está más luminosa a pesar de todo A pesar de la eso. sociedad. Ese plano inicial que tú dices, además, elimina voluntariamente cualquier posibilidad de suspense. Sabes desde el fotograma 1 que se van a casar. O sea, por más que se enfaden, por más que anuncie ella que se cancela la boda, Yo se van a acabo, casar. la frase textual es, yo acabo de sufrir Una boda. Antes de- yo Por acabo eso, de o sea, sufrir. que no va a haber en ninguna situación de ruptura posible de la boda, va a haber suspense. No Pues hay... millones de padres se tuvieron que ver reflejados en ese momento con él, que eran millones de padres, o que iban a casar a su hija, o que habían casado recientemente a su hija, pero esos son millones. Claro, en todas las ciudades donde se veía esta película. Y yo creo que a Spencer Tracy este papel le vino maravilloso. Le vino muy bien hasta para su carrera, para Él había ya su rodado la simpatía. Costilla de Adán. La Costilla de Adán es anterior. Es a esta anterior, película, ¿no? Sí. La de- Es de los 40, poco- ¿no? Sí, pues es de 48, finales de los 49. 40. ¿no? Pero esa fama que él tenía de pendenciero, De borracho, irlandés, sí. borracho y tal, esta película le vino muy bien, ¿no? Incluso Sí. las cosas que se decían de cómo trataba Bueno, y a a Catherine Hepburn, hasta malos tratos hablaban. No, esa escena que dormía fuera de la habitación de hotel mientras él se emborrachaba dentro. Y ella dormía acostada ante la habitación, Pero como si como una fuera perrita pedir. esperando ser llamada. Sí, sí, sí. Una cosa increíble. A Minelli le viene